Presentación, entonces. Sí, muy bien. Buenísimo. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio virtual, Imágenes, Palabras que cuentan historias. Periodismo en la jungla. Reportaje y fotoreportaje como dispositivos de lenguaje artístico, comunicacional y político, que forma parte de las actividades del Comunicatón 2030. Estamos muy felices de poder encontrarnos a compartir discusiones, producciones e ideas en los campos de la comunicación, la cultura, el arte y la tecnología. Esperamos que cada actividad que surja en el marco del evento pueda trazar algunos puntos de partida de muchísimos proyectos innovadores, pensados de manera colectiva y que nos sirvan para pensar en realidades más inclusivas, participativas e innovadoras. Tanto este conservatorio como los que se han realizado a lo largo de la semana pasada, el de ayer y el último que se va a realizar mañana, son parte de la primera instancia del Comunicatón 2030. Queremos recordar que estos conversatorios se van a transmitir a través del canal de YouTube del Comunicatón. Esperamos que más de los 400 inscriptos al Congreso podamos participar de estos conversatorios y sobre todo encontrarnos a partir del jueves, los días 31 de agosto y 1 de septiembre. Es importante que podamos aprovechar esta instancia para pensar los desafíos y discusiones que vamos a tener durante la actividad presencial. Por último, contarles que el Comunicatón 2030 es una iniciativa que se lleva adelante desde la Cátedra UNESCO de Argentina, Universidad Nacional de Villa María, Facultad de Artes de la UNC, Universidad Blas Pascal, Equipo Transmedia Córdoba, Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia y Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. El evento fue declarado de interés legislativo municipal por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba y de interés legislativo provincial. Además cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC, ADIUC, el Programa de Investigación en Tecnologías Digitales y Prácticas de Comunicación y Educación de la UNQ, Fundación Arcor, ELIN Sociedad Anónima y la Cátedra UNESCO de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Ahora sí, con muchísima emoción, podemos pasar a presentar a nuestros invitados de lujo que nos van a acompañar el día de hoy. Por un lado tenemos a Paula Mónaco Felipe. Ella es periodista, escritora, productora, investigadora y activista argentina con residencia en México. Publicó y publica en medios como The New York Times, Revista Gato Pardo, Newsweek en español, Rolling Stone, Soho y Pie de Página y Página 12. Escribió el libro Ayotzinapa, Horas Eternas, que trata de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en México. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Periodismo en México en sus ediciones de 2019 y 2021. Bienvenida, Paula, qué alegría poder contar con tu presencia el día de hoy. Por otro lado, nos acompaña Denis Porto Renaud, que tiene un postdoctorado sobre interfaces interactivas en periodismo transmedia en la Universidad de Aveiro, Portugal, y periodismo transmedia en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en comunicación social y magíster en comunicación social en la Universidad Metodista de Sao Paulo. Es profesor asistente, doctor en Departamento de Comunicación Social, Periodismo y profesor credenciado en programa de maestría en televisión digital en la Universidad Estadual Paulista, en Brasil. Además, es director académico de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia. Muchísimas gracias, Denis, por acompañarnos hoy. Es un gusto especial, de verdad. Como moderadora del conversatorio nos va a estar acompañando Marcela Farré, doctora en comunicación por la Universidad de La Laguna. Dirige las carreras de comunicación de la Universidad Blas Pascal. Es docente en grado y posgrado en diversas instituciones e investigadora en el equipo Investigar en Red. La idea es que estos grandes referentes del periodismo y la comunicación puedan compartir y cruzar miradas y que cualquier pregunta que tengan la estamos compartiendo. Nuevamente les agradecemos a ambos por estar compartiendo hoy con nosotros y les dejamos que se presenten un poquito más. Muchísimas gracias, chicas. Adelante, Denise, te escuchamos. Hola, bueno, buenas tardes, ¿no? A ustedes, a las mujeres, a los hombres que aquí están. Creo que ahora hay un poquito más de hombres, pero siempre mucho más mujeres, tal vez porque las mujeres tienen más conexión con la academia, tal vez porque están siempre más presentes, tal vez porque hay más mujeres que hombres en el mundo, seguramente. Y entonces eso nos hace tener en cuenta, ¿no? esa más presencia femenina que la masculina.
No sé si está visible para ustedes la presentación. Por favor, si puede decirme, si ya se puede ver la, Sí, la presentación. perfectamente, ¿Vale? Denise. Muchas Vale. gracias. Bueno, es un placer estar aquí. Por supuesto, sería mucho mejor estar personalmente, porque ahí podría encontrar los amigos, las amigas, podría también conocer nuevas personas y volver a Argentina, que es un país que me encanta, con lo cual yo tengo una gran relación hace muchos años y entonces sería muy, muy, muy bueno poder volver, pero no es posible. Entonces, aquí estamos. Yo creo incluso que para el tema de la diseminación del conocimiento científico y profesional, ¿por qué no? El espacio virtual es muy, muy fuerte, mucho mejor incluso que la presencialidad, estoy seguro con eso. Entonces quiero agradecer de verdad a Claudia y a todos los que confiaron en mi nombre, ¿no? Para participar de ese momento. Es un placer también estar aquí con Paula, que es una persona que todavía no la conozco personalmente, pero me encantó conocer su trabajo, que Claudia compartió conmigo, entonces quiero mucho darle la bienvenida y ojalá en algún momento sea posible que charlemos sobre el tema con un poco más de profundidad, ¿no? El tema de la fotografía, que es algo que me encanta. Yo soy periodista, yo soy fotógrafo, yo soy profesor de fotoperiodismo y además de todo eso yo soy investigador en el tema de fotoperiodismo hace 10 años ya que estoy en distintos proyectos de investigación. Y el último que yo desarrollé tiene que ver con el renacimiento del fotoreportaje de viaje. Todo eso a partir de la pandemia del COVID-19, donde nosotros pasamos, o mejor, volvemos a viajar por la red, por los espacios virtuales, porque sobre un país que tenía un genocida en la residencia y un genocida que no tenía ninguna preocupación con la enfermedad. Entonces cerraron muchas puertas a las personas que vivían en Brasil. Entonces yo desarrollé una investigación, ya está finalizando ahora, a la mitad del próximo año, esta investigación y tiene que ver con una reinvención del fotoreportaje, pero pensando en el tema de viajes. Entonces, voy a compartir con ustedes aquí un poco del concepto, un poco de la provocación, de la reflexión sobre el tema, que tiene que ver también con otras investigaciones que estoy haciendo hace un par de años y por supuesto, una investigación aplicada, es decir, hay teoría, pero también hay práctica, que es un formato que yo siempre he trabajado, ¿no? Como investigador, como científico. Entonces, comparto aquí con ustedes aquí mis contactos para que puedan hablar conmigo si necesario en algún momento. Bueno, pero antes de hablar sobre el tema fotografía, fotoreportaje de viaje, tengo que hablar sobre la fotografía, hacer una reflexión sobre qué significa la fotografía para nosotros, comunicadores, para nosotros, profesionales de la comunicación. La primera cosa, y ahí aquí traigo una fotografía que yo hice en 2017 en Saraguro, en Ecuador, un trabajo que me encantó hacer, mantener el contacto con los saragureños, que es una tribu que desciende de los incas, una comunidad que desciende de los incas peruanos, pero está en el sur de Ecuador. Y ahí ha sido un reencuentro con la fotografía, no con la fotografía normal, pero con la fotografía analógica, donde se puede vivir más el tiempo y la fotografía, ¿no? Y ahí tiene que pensar de qué significa esa fotografía, el dibujo o la escritura con la luz. Eso es lo que nosotros aprendimos y enseñamos en la facultad, ¿no? Sobre qué significa la fotografía. Pero ¿será que es solo eso? Y ahí traigo algunas ideas de algunos investigadores y profesionales de la fotografía. Empiezo con un mexicano, que es un homenaje no solamente a Paula, que está desde México, pero también a la fotografía latinoamericana, ¿no? Que es el Manuel Álvarez Bravo, que nos decía
que el principal instrumento de un fotógrafo son sus ojos. Es decir, mejor que cualquier cámara son sus ojos. Es decir, si no hay el momento de la observación, no se lo hace la fotografía. Y ahí empiezo con una fotografía, La mujer desnuda, que es una fotografía muy, muy conocida y muy importante de él en toda su obra, ¿no? También sobre el tema de la fotografía, una reflexión sobre la fotografía, traigo por supuesto el maestro, el gran maestro del fotoperiodismo, Henri Cartier-Bresson, que nos decía que la fotografía congela el instante decisivo, es decir, hay que tener en cuenta la fotografía y los momentos que ella consigue congelar, eternizar el momento, ¿no? Más aún que el video, porque el video es un registro del movimiento, mientras la fotografía es el congelamiento de un instante minúsculo, minúsculo, decisivo, y eso pasa a ser observado, analizado, admirado por nosotros. Y ahí vuelvo con una fotografía que me encanta de él, la que más me encanta de toda su obra, ¿no? Que es de la bicicleta, ¿no? La fotografía de la bicicleta. Es decir, él ha conseguido congelar por una eternidad este ciclista en esa bellísima fotografía con una geometría, una luz, un movimiento perfecto, ¿no? Dentro de los conceptos de la fotografía. Vuelvo también con un fotógrafo que me encanta, el Joseph Kudelka, que es un fotógrafo que ha dedicado parte de su vida a los primeros años, los muchos primeros años de su vida al fotoperiodismo, y ahora está trabajando solo con el tema de la fotografía y el arte, trabajando con panorámicas sobre Europa, sobre el mundo, etc. Y él nos decía que una buena fotografía es una imagen que cuando la ves no la puedes olvidar. Y por supuesto ha hecho eso desde el primer momento de su trabajo como fotoperiodista, ¿no? Traigo Sebastião Salgado, que es un brasileiro, un fotógrafo franco-brasileiro, brasileiro de nacimiento y franco porque es francés porque vive en Francia desde 1970 y es hoy en día seguramente uno de los más importantes fotógrafos del mundo. Nos dijo que fotografiar es relacionarse con el tiempo, es vivir el tiempo, fotografía es el tiempo. Y en realidad ahí está el punto que más me llama la atención, que es el vivir el tiempo, que es algo que cada vez menos conseguimos vivir, ¿no? El tiempo, es decir, nuestra vida. Estamos siempre buscando la respuesta en el Google de nuestro teléfono, estamos siempre conectados mirando si hay un mensaje, si hay una llamada, si hay no sé qué. Estamos siempre conectados, como estamos ahora, pero ahora estamos conectados por una finalidad importante, ¿no? Pero a veces estamos sin hacer nada, no tenemos más el ocio, tenemos el momento del Instagram, la mierda que es el Instagram, y pasamos a mirar este Instagram todo el tiempo, o el WhatsApp, etcétera, etcétera. Y la fotografía puede traernos el tiempo, es algo más valoroso que tenemos, que es el tiempo, porque cuando no tenemos el tiempo no tenemos la vida. Y ahí traigo una fotografía de Sebastião Salgado del libro Génesis, que me encanta, que es esa fotografía, ¿no? Él seguramente ha dedicado mucho tiempo para conseguir fotografiar este animal, con esta luz, con ese ángulo, con toda esa energía que esa fotografía nos trae, ¿no? Pero ahora nosotros convivimos con una nueva fotografía, una nueva forma de hacer fotografía, de fotografiar. El propio Sebastião Salgado, por algunos años, ha dicho que no hay más fotografía, que no tenemos más fotografías, que ahora tenemos imágenes, hacemos registros de imágenes y lo hacemos por teléfono móvil, no hacemos más con cámaras. Es decir, no hay fotografía. Ahora ya ha cambiado y hace un par de días yo compartí en mi Instagram una foto que yo encontré del mismo Sebastião Salgado y su cuenta de Instagram. Seguramente no es él que maneja la cuenta, pero es una persona que trabaja para él, y una foto de él fotografiando a su esposa
que estaba en un momento específico a recibir un premio, un homenaje internacional de Angela Merkel, que era la primera ministra de Alemania, ¿no? Pero Salgado está con un teléfono a la mano. Entonces, todo ha cambiado. Seguramente es una nueva fotografía. Sigue siendo la fotografía. Yo considero una fotografía, pero es una nueva fotografía. No tengo que fotografiar con esa cámara analógica que tengo aquí, o la otra que tengo, ¿no? Una analógica de 1970, para hacer fotografía. No, yo puedo fotografiar con mi teléfono móvil, que es algo que no me gusta, pero a veces yo lo hago, o entonces con una cámara digital, como la que tengo aquí. Entonces, vivimos una nueva fotografía, pero una relación con la fotografía, eso ha cambiado, ¿no? Y aquí yo traigo una foto que yo hice en Portugal, 2017, en Évora, en un concierto de final de año, y las personas no siguen más mirando el concierto, sino fotografiando y grabando los conciertos, ¿no? Es una pérdida de tiempo, pero seguramente es una realidad, ¿no? Es un cambio del ecosistema mediático. Tenemos una nueva fotografía que algunos utilizaron el nombre de post-fotografía. Yo mismo, por algunos años, yo he dicho que teníamos una post-fotografía, un post-fotoreportaje. Hoy yo estoy revisando este concepto del post-fotoreportaje a partir de la post-fotografía, porque si es post alguna cosa, es que ya pasó la fotografía. Y ahí estoy de acuerdo con la idea de que se acabó la fotografía, y no estoy de acuerdo con eso. Entonces, prefiero decir ahora una nueva forma de hacer fotografía, ¿no? Pero el concepto de la postfotografía tiene dueño, que se llama Joan Fontcuberta, es un catalán, que nos dijo que la postfotografía hace referencia a la fotografía que fluye en espacio híbrido de la sociabilidad digital y que es consecuencia de la superabundancia visual. Es decir, está correcto la idea de que tenemos una superabundancia visual, que tenemos una sociabilidad digital, que las personas comparten cosas a partir de la fotografía, los mensajes son a partir de la fotografía. A veces mi esposa me pregunta, ¿dónde estás? Y yo saco una foto y le digo, estoy en clase, o estoy en la panadería, estoy, no sé, en alguna parte. Entonces sacamos fotos, ¿no? La imagen es parte de nuestro momento mediático, ¿no? Es el lenguaje que trabajamos. Entonces eso tiene que ver con la superabundancia visual, pero no estoy seguro que es una post-fotografía, no acabó, ¿no? Y ahí tenemos una idea que tiene que ver con lo que yo estoy trabajando hace muchos años. Vivimos en una sociedad imagética y la fotografía pasa a vivir un no lugar fotográfico. Es decir, el no lugar es cuando nosotros estamos en un sitio, pero este sitio no necesita existir físicamente en ese momento, ¿no? Es una representación del no lugar. Nuestra cuenta en Instagram es así. La cuenta de ustedes que tienen TikTok, porque yo no lo tengo, es así. El Facebook que nosotros todavía tenemos, nosotros sobre todo los más viejitos, pero yo incluso no utilizo casi nada más, pero tenemos un no lugar, nuestro sitio, nuestro espacio, y ese no lugar es cada vez más imagético, ¿sí? O fotográfico. Y ahí traigo una idea del concepto de no lugar por Marc Augé, que es el no lugar, es el espacio de los otros sin la presencia de los otros, el espacio constituido en espectáculo. Es una idea de Marc Augé desde el principio de la Internet y que sigue siendo muy real, muy factible en términos de concepto. Cada vez más nosotros nos comunicamos por imágenes y los espacios no lugares, ¿no? Son los que utilizamos para eso. Entonces yo saqué una foto y envié hoy para una persona para decir estoy conectado, ¿no? Y ya estaba todo listo, ya decía que estaba conectado, ¿no? Y ahí están haciendo un nuevo fotoreportaje que es un espacio donde las personas pueden comunicarse a partir de la imagen, ¿no? Es una idea desde 2020 que yo publiqué, un reportaje periodístico construido en soportes imagéticos donde la fotografía asume el protagonismo en un escenario compartido con el audiovisual, la iconografía, el mapa interactivo y la infografía, además del texto. Es decir,
Antes, cuando nosotros trabajábamos dentro del periodismo, del fotoperiodismo, la fotografía era complementaria al texto. Ahora, cada vez más tenemos la imagen como protagonista y la complementaria es el lenguaje complementar es el texto. Cada vez más estamos con esa inversión de funciones, ¿no? de estatus en términos de comunicación. Ah, pero entonces seguramente va a acabar con el texto. No, no va a acabar, va a cambiar. Va a cambiar la composición. Hoy en día, para los jóvenes, mi hija, yo le envío un mensaje, mi hija tiene 13 años, yo envío un mensaje y le pregunto, ¿dónde estás? ¿Estás saliendo del colegio? Ella no escribe sí o sin en portugués, escribe S, la letra S, es un código, ¿sí? Y si está saliendo mucho, SS, que es un problema, porque SS tiene que ver con los nazis, ¿no? Pero aún así, para ella quiere decir, sí, estoy saliendo ya. Entonces, estoy muy saliendo, ¿vale? Entonces, está cambiando todo. Además, claro, de los emojis, todos los me gusta, no sé qué, ¿no? Entonces, eso es la sociedad imagética. Y sobre eso, yo he desarrollado una investigación, dos investigaciones, y aquí quiero compartir con ustedes los resultados de las dos, ¿no? De las dos investigaciones. Sobre el nuevo fotoreportaje, experimentos mismo. Yo he hecho varios fotoreportajes, en un total de 10 que ya están en línea en mi página. Ustedes pueden ingresar allá, chromefotogallery.com, está en el final, la dirección también, además del principio, ya estaba en la primera pantalla. Y aquí quiero compartir con ustedes un poco de lo que hicimos. Aquí traigo una foto que me encanta, que tiene que ver con la idea, ¿no? Del nuevo fotoreportaje, que es esa locura, esta confusión, este caos imagético y que al mismo tiempo tiene todo su camino, su sentido, su dirección, ¿vale? Entonces yo desarrollé varios experimentos que están en esa página, chromefotogallery.com, y yo quiero presentarles dos casos, Voces Andinas y Prismas de Marrakech. Voces Andinas tiene que ver con material que yo hice en Colombia y en Ecuador, y Prismas de Marrakech, yo hice en Marrakech, en Marruecos, todo pensando en respuestas sobre esos temas que yo quería desarrollar, es decir, cómo construir historias a partir de imágenes. Entonces, la primera cosa que yo hice fue pensar en un diagrama de flujo para crear el storytelling, es decir, cómo yo iba a contar la historia, ¿no? En capítulos. Entonces, primero yo empecé con un teaser, en ese caso del fotoreportaje Prismas de Marrakech. El teaser, ahí la página principal, la apertura, las páginas 2 a 8 que tienen las imágenes, todo repartido por contenidos, mujeres, hombres, colores, comida, laberintos de Marrakech, etcétera, etcétera. Y la última página, y siempre fotografías, la última página teníamos el texto, una crónica que yo escribí sobre cómo pasar una semana en Marrakech, el video, el audio dentro de la página y finalmente la conclusión de la navegación, ¿vale? Entonces está en ese primer formato, el diagrama de flujo, que es una mezcla de pauta, ¿no? de un proyecto de fotoreportaje mezclado con un guión del fotoreportaje. El diagrama de flujo es un guión visual, ¿no? Y ahí yo presento las dos. Primero, las voces andinas, que me encantó hacer. Yo finalicé en 2020, pero 2019 estaba produciendo el contenido, pero hay contenidos más lejos, un poco más antiguos que en 2020, pero principalmente el contenido hecho ahí. Entonces empezamos con esa apertura de la página, con scroll bar, una navegación vertical. Tenemos una presentación textual, que sería lo que llamamos en documental de argumento, que es un resumen de lo que va a decir la obra, ¿no? El documental, y algunas fotos sobre lo que quiero decir la cordillera en evolución, ¿no? Que son las protestas, que son
las peleas sociales, ¿no? Dentro de Latinoamérica. Creo que de toda Latinoamérica el único país que es más pacífico y a veces cobarde es el Brasil, ¿no? Porque si fueran 4 años de Bolsonaro en algún país de Latinoamérica, seguramente no iba a durar tanto tiempo, aunque ahora Argentina está con un poco de peligro, ¿no? Pero nosotros quedamos 4 años callados, omisos y pasivos frente a eso. Ahora, la cordillera no. Entonces, traigo algunos ejemplos, las voces femeninas en ese reportaje, una mezcla de fotos de voces femeninas, también de las peleas del centro de Bogotá, y antes de eso también de Ecuador, una pelea sobre el incremento del valor de la gasolina en 2019, ha sido una locura y tal. Y ahí yo hago mezclas con videos hechos con teléfonos celulares. Finalmente, en ese reportaje, yo traigo un cortometraje llamado Recuerdos Paisas, que yo hice en Medellín, un documental muy cortito sobre los recuerdos de las personas que vivieron en Medellín en el tiempo de Pablo Escobar, ¿vale? Entonces, aquí es una mezcla del caos mediático, imagético, propuesto por Joan Fontcuberta, para nos contar, para que hagamos un viaje para los Andes, para los pueblos andinos. El otro, que se llama Prismas de Marrakech, eso ha sido un placer hacer, por supuesto, ¿no? Ir a Marrakech también, que es una cultura totalmente distinta de la nuestra, tiene el mismo formato y eso tiene mucho que ver con el turismo, el reportaje de viaje, ¿no? Que es la finalización de esta secuencia de investigaciones. Prismas de Marrakech, donde hacemos un viaje mismo imagético por la ciudad de Marrakech, en especial por la Medina, que es la ciudad antigua de Marrakech. Entonces empezamos con esa página, con esa apertura, que es una fotografía que yo hice, que yo me demoré muchos minutos para llegar, encontrar a alguien en esa condición, en ese momento, en ese túnel final de ese camino, etc. Y conseguí, ¿no?, vivir el tiempo, como ha dicho Sebastián Salgado, ¿no? Además de congelar el tiempo, que es lo que nos dijo Henri Cartier-Bresson. Ahí tenemos un mapa interactivo sobre la Medina, que es la ciudad antigua de Marrakech, y por supuesto una presentación inicial, qué es la Medina, dónde queda la Medina, qué es Marrakech, por qué Marrakech. Ahí tenemos varios capítulos, aquí es un capítulo, Laberinto, y aquí abajo tiene esa fotografía en color. Esa fotografía en color en realidad es un slideshow que yo puedo cambiar y ver todas las fotografías, tanto ampliadas cuanto chiquitas como están ahí, ¿no? Y además del laberinto hay hombres, mujeres, como esa, religiosidad, ¿no?, que es una parte importante del reportaje. Y aquí también hay una mezquita donde hay un video con la llamada, ¿no? La mezquita todos los días llama a las personas para ir a hacer las oraciones, etcétera. Y hay muchas en la ciudad de Marrakech, y esa es la principal. Entonces yo he grabado un video, subí en YouTube y está dentro del reportaje, además de la fotografía, además del texto, además de la iconografía, además de la tipología de las fuentes que fueron escogidas para llevarnos a un viaje a la cultura árabe, ¿no? Tenemos aquí el video para reforzar el mensaje. Hay una parte de los hombres y una parte mucho más bonita que son de las mujeres, donde tenemos la diversidad de ropas, de cultura, de comportamientos de las mujeres dentro de Marrakech. Además de las mujeres que están con hijab, tiene las mujeres con las burkas, tiene las mujeres más libres que están, parece, de Miami, etcétera, etcétera. Es decir, occidentales como nosotros, ¿no? Y ahí todas las fotografías en colores, todas las fotografías. Finalmente tenemos ahí el viaje, la página 9, el capítulo 9 del guión, que es ¿cómo se llama? La crónica sobre cómo ha sido vivir una semana en la Medina.
en la ciudad histórica, la ciudad antigua de Marrakech, ¿no? Y aquí hay un video, hay fotos, además de textos y un audio. Tú puedes mirar, leer, mientras escuchas una música tradicional berebere, que es una música tradicional de los Marrakech, ¿no? De los marroquíes que viven en Marrakech. Ahí llegamos a la conclusión, incluso porque creo que ya hablé mucho. La conclusión de todas esas investigaciones es una, que se puede de verdad proponer nuevas narrativas fotoperiodísticas a partir del concepto de post-fotografía de fonte coberta, ¿no? Pero es algo distinto que hoy en día yo lo denomino como fotoreportaje contemporáneo. Yo prefiero decir así, ¿no? Porque es un fotoreportaje que sigue siendo fotografía, no es post-fotografía, sino fotografía. Pero es un formato más distinto, con una estructura, una preparación distinta de un fotoreportaje convencional. Por supuesto, cualquier fotoreportaje hay que tener un guión básico, hay que tener una planificación de cómo se va a trabajar, pero aquí en mi propuesta es un poco más allá, donde hay que compartir, hay que mezclar otros lenguajes, además del lenguaje tradicional de la fotografía, que es la imagen congelada, ¿no? El segundo punto, se puede construir un storytelling con el texto como coadyuvante, con un lenguaje magético, iconográfico, teniendo su espacio, su protagonismo, ¿no? Eso es posible, pero hay que practicar mucho y hay que descubrir el mejor formato, no practicar como se dice en México, ¿no? Que es enseñar, que es lo que hablamos aquí en Brasil y en muchos países de Latinoamérica, sino hacer una práctica mismo, ¿sí? Ejercitar el formato, el lenguaje y descubrir el mejor formato para construir el storytelling. Yo no estoy seguro que el formato que yo presenté es lo mejor, pero es lo que yo pensé como ideal en ese momento. Seguramente en 6 meses yo puedo cambiar, porque creo que la ciencia es así, ¿no? Especialmente la ciencia aplicada, donde se puede pensar y probar para después llegar a una conclusión. El tercer punto, la mezcla de contenidos que tiene foto, video, audio, mapa, iconografía y texto puede ofrecer una navegación mental, más que una navegación física, una navegación mental. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos cada vez más una preocupación, que es viajar mentalmente, ¿no? Porque los billetes están carísimos desde la pandemia, todavía hay restricciones, no al punto de no se pueda viajar, pero hay que tener cuidado, ¿no? Ha dejado crisis económicas en diversos países y eso nos dificulta el viaje, entonces la navegación mental o la navegación virtual es perfecta. Y ahí se constituye un nuevo lugar que ha sido propuesto por Marc Huget y que se puede aprovechar como por lo menos el primer momento del turismo, que es el fotoreportaje de viaje, ¿vale? Pero aún tenemos un gran desafío, que es volver a vivir el tiempo. Tenemos esa necesidad de vivir el tiempo, porque el tiempo pasa y no vuelve. Entonces, tenemos que dedicar nuestro tiempo a nosotros, a lo que nos gusta hacer, ¿no? Y la fotografía ofrece ese tiempo. Antes de llegar al final, quiero recordar una entrevista que yo escuché de Pepe Mujica, el uruguayo, y él decía que el ocio, el trabajo, no es algo que tiene que ver con los seres humanos, que los seres humanos trabajan para sobrevivir. Lo que tenemos para vivir es el ocio, así como los animales. Nosotros tenemos el deseo de disfrutar de nuestra vida y no solamente de trabajar. Y a veces estamos nos olvidando de vivir, pero estamos siempre a trabajar. Por eso yo te dejo aquí la invitación para ustedes que conozcan o vuelvan a la fotografía, porque seguramente en el momento que estás fotografiando puedes vivir el tiempo, puedes reencontrar el tiempo. Bueno, muchas gracias. Aquí mi contacto y quedo abierto a los comentarios, a las preguntas, pero seguramente después de la presentación de Paula, ¿no? Porque ella ahora es la que va a compartir con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias. No, gracias a ti, Denise, la verdad, muy bueno. Claudia, que te conocía personalmente, me había hablado mucho de ti y decía, bueno, realmente hubiera sido un placer tenerte personalmente, como tú decías, sin dudas. La verdad que esta imagen y estas palabras finales que nos dejas de esta necesidad de congelar a veces el tiempo para pensar y que nos permite la fotografía, la observación, la verdad que me parece que es una invitación muy seductora y necesaria en estos tiempos, ¿no? Hablas del ocio, que es lo contrario del negocio, que es la negación del ocio, del hacer, ¿no? Así que también me parece que es muy provocador esto que nos dejas pensando. Yo no sé si alguien quiere plantear alguna cuestión ahora antes de escuchar Yo a diría Paula. que vamos Vamos con Paula. con Paula. Y después hacemos un cierre con Sí. alguna conversación. Perfecto. Sí, Bueno, sí. genial. Paula, adelante. Bueno, muchas gracias y muy interesante todo lo que cuentas, Denise. Me tomé muchas notas y qué bueno que tú sí eres académico y preparaste, porque yo no soy académica, yo soy periodista de calle. Yo no sé pensar tanto como piensa Denise, ni teorizar, ni, ni poner en abstracto, y creo que es muy importante nuestro trabajo, porque si no, a veces nos gana lo que acá en México llaman el maquinazo, cuando el día a día te va consumiendo. Por suerte, aunque me equivoqué de hora, traía mi libreta con las notas de lo que tenía pensado decir, y esa es la primera recomendación. Reportera, reportero, periodista, se le llama en Argentina, vive pegado a la libreta, y aunque tengamos el teléfono con el que grabamos el audio, y aunque tengamos la posibilidad de registrar en el Drive y donde sea que cada quien elija trabajar, yo recomiendo ser siempre periodista de libreta, porque hay algo ahí, además de que no hay el riesgo de perder por la tecnología. Yo soy medio burra, luego siempre borro los audios o me quedo sin pila y no me doy cuenta, o lo que sea. Hay algo del escribir en libreta que siento yo que acomoda mucho la visión. Tomamos nota de esas palabras que de verdad llegan, tomamos nota también de sentimientos y de cosas que vemos que en la grabación no están. Tomamos nota de esas impresiones que hacen mucho al texto o a lo que cada quien trabaje en el formato periodístico. Yo soy periodista, como les decía, estudié en la Escuela de Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de Córdoba hace mucho ya, y juraba que no iba a trabajar en medios, porque los medios eran muy diferentes a lo que son hoy, y también porque yo pensaba que ese no era el lugar. Sin embargo, hace 20 años ya empecé a trabajar como periodista y empecé a darme cuenta, y espero que no me maten acá las profes, pero por decir esto, de que es muy importante el estudio en la universidad, pero que el periodismo en sí es un oficio. Ese estudio es una base que es un privilegio que podemos tener, porque hay muchos que trabajan como nosotros y son igual de buenos periodistas aunque no hayan ido a la universidad. Tenemos ese privilegio, es como un escaloncito previo, pero en el momento que salimos a la calle, eso muchas veces es un papel que se nos vuela. Y hay mucho también que vamos aprendiendo que no nos podrían enseñar en la universidad. Entonces, una de las primeras cosas que yo quisiera decir es no perder de vista y acordarnos siempre de que el periodismo es oficio. Yo siento que en lo que yo trabajo, que es en general vinculado a textos, aunque también audiovisual, los tiempos que vivimos son justamente lo contrario al tiempo que experimenta la fotografía, de lo que decía Denise. Me parece una gran descripción esta era de la postfotografía y cómo buscar en este mundo inundado de imágenes donde ya no recordamos ninguna, ni siquiera las nuestras, que se acumulan por miles y nunca se imprimen o quién sabe dónde se guardan o se pierden. Es cierto que en ese tiempo el texto se va achicando, es cierto que es cada vez más la imagen y menos el texto, pero también hay una suerte de ampliación de los formatos, que creo que es un terreno muy fértil para contar historias de todas las maneras que se nos ocurran, de formas mucho más creativas, de formas
cuando vamos a hacer un texto, cuando tú eres periodista y sales a cubrir la nota diaria, sales a la calle, vas, no sé, a un algo y escuchas, tomas nota, grabas y vuelves y lo primero que se piensa es por dónde le entro, es decir, cómo lo voy a contar. Que de lo que vi es lo importante, cuál es la nota, cuál va secundario, cuál va al final. En el tiempo, creo, de la multiplicación de medios electrónicos, de plataformas posibles, de temáticas, de formas de financiamiento diversas, de públicos y de llegada, se amplían, creo yo, las formas de cómo entrarle a lo que queremos contar. Y cómo entrarle no solo en el momento de enfocar cómo voy a encabezar, cómo voy a ordenar mi texto. Por ejemplo, recién que mostraba Denis, cómo mostrar Marrakech con fotos muy bonitas, maravillosas, pero también no es Marrakech completo si no puedes oír ese sonido de la mezquita que todo el tiempo está ahí y lo podemos incorporar. Y también es una ciudad que tengo suerte de conocer y tiene callecitas muy intrincadas como un laberinto, y si no me lo mostrara en un mapa no lo entendería. Entonces creo que tenemos que ir buscando esos formatos. Luego les puedo pasar algunas ligas a quien le interese, pero el año pasado me invitaron a la conferencia anual de la COLPI, la Confederación Latinoamericana de Periodismo de Investigación, y hubo un montón de trabajos muy maravillosos donde se puede ver cómo el periodismo de investigación, que incluye muchas veces solicitudes de información vía transparencia, que incluye muchos Exceles, datos duros, pero ha logrado reacomodarse para no ser ni una cosa aburrida, ni estanca, ni sórdida, o no sería sórdida, ni tiesa, para incorporar formas. Nosotros presentamos un trabajo que se llama Traficantes de ADN, que es un reportaje que hicimos en México, y nosotros, por ejemplo, es un reportaje en el cual revelamos cómo el Estado mexicano copió y entregó a una empresa privada copia de la base de datos genética de resultados genéticos de restos óseos encontrados en México de personas asesinadas y resultados genéticos de cuerpos sin identificar y de familiares de personas desaparecidas que buscan. En México tenemos más de 110.000 personas desaparecidas en los últimos 15 años, más de 300.000 asesinados, ni siquiera hay una cifra real. Entonces, en el medio de esta crisis encontramos una beta de un negocio de parte del Estado con una empresa privada, y al mismo tiempo cómo esa empresa privada estaba llegando a las familias de formas muy perversas y muy poco empáticas para construir su propia base de datos, conseguir contratos del Estado y diversas situaciones. Nosotras presentamos ese reportaje cuando lo publicamos en Prensa Mexicana, no solo con texto, también con videos cortos editados, pero también con videos muy breves de cada una de las personas, pero también con una serie de audios de cada una de las personas para que puedas escuchar momentos que te, que te, que te hicieran escuchar la voz de esa persona. Pero también pudimos mostrar fosas clandestinas y a los familiares que con sus propias manos cavan, y pudimos encontrar otras cosas para mostrar los panteones forenses y las tumbas sin nombre. O sea, eso es como lo más básico por un lado. Pero por otro presentamos también información obtenida vía transparencia, organizada en base de datos, y fue realmente una investigación muy tradicional, no muy fuera de lo convencional. Pero en Río de Janeiro yo me encontré con trabajos que creo que son realmente excepcionales. Por ejemplo, uno que hizo el Pulitzer Center, hizo Joseph, un chavo venezolano, se me fue su apellido, él encabeza el equipo de trabajo. Estas investigaciones casi siempre son en equipo. Joseph ubicó los lugares de minería ilegal en las fronteras de la Amazonía de Venezuela. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de geolocalización, pero hizo cierto tipo de animaciones y de videos a partir de la geolocalización para contarnos y mostrarnos algo que yo en una frase lo puedo decir. Hay tanta cantidad de minas, están distribuidas todas hacia tal frontera en el norte, el sur, pero si veo un mapa, si ese mapa se va moviendo, si ese mapa incluye voces, si me van saliendo estadísticas, creo yo es un abordaje sumamente espectacular, pero además él así sorteó
El inconveniente de seguridad que a ese tipo de cosas uno no puede ir porque lo matan. Entonces se valió de herramientas de Google Earth, realizaron programas con analistas y gente especializada en estos temas para hacer sobrevuelos por Google Earth de un lugar a otro y un montón de herramientas que creo que justo hablan de esa diversidad. Hoy hay, por suerte, muchas historias que podemos ver y que están disponibles en medios electrónicos de cómo podemos ampliar formatos, cruzar lo que era la investigación tradicional de números con lo que es el periodismo narrativo o la crónica. Yo he sido por muchos años alguien que se enfila completamente en el periodismo narrativo y en los últimos tiempos he empezado a tratar de trabajar en datos también. Ahora estoy trabajando con criminalistas y macrocriminólogos y leo expedientes y trato de entender necropsias y discuto que si matar de una manera significa una cosa, matar de otra manera significa otra. A lo que voy con esto es a que en esa multiplicidad de formas no solo es algo estético, es el cómo abordar los temas. En el periodismo creo que tenemos básicamente dos maneras de contar historias. Una es cuando estamos trabajando de planta en un medio y otro es desde la independencia. A veces se cruzan estos mundos, a veces no tanto. Cuando estamos trabajando en relación de dependencia en un medio y trabajamos en la nota diaria que todos los días hay que ir a hacer, siento que sí es mucho menor el margen de creatividad, de tiempo, de recursos no solo económicos, sino de tipo de interacciones con otros profesionales a los que podemos recurrir, pero igual está ahí ese margen. Yo trabajé más de 10 años en relación de dependencia y creo que fue un esfuerzo extra el tratar de encontrar otras formas de contar, otras formas de abordar en la nota diaria, no irnos siempre con la pirámide invertida o con la misma estructura en televisión de necesito 2 bytes, un byte de víctima, un byte a favor, un byte en contra y con eso ya queda la nota. Hay algo ahí que es una búsqueda que creo que no la tenemos que perder de vista y nos la tenemos que tatuar porque de otra manera caemos en una repetición que más allá de la mediocridad, que la calidad que eso implica, también es como una falta de respeto a los públicos y a quienes nos leen y es como una especie de pereza para nosotros como periodistas. ¿Se puede en esa nota diaria hacer cosas diferentes? Claro que se puede. Un ejemplo para mí, no sé, el primero que se me viene a la mente, porque no tiene tantos años, fue la cobertura del primer gran éxodo migrante que hubo de Centroamérica y algunas de Sudamérica, pero sobre todo personas centroamericanas que empezaron a pasar, siempre han pasado y en los últimos años cada vez más, por México hacia Estados Unidos, pero empezaron a pasar en grandes grupos, esto que se llamó la caravana migrante, como una forma de sobrevivencia. Si ustedes se asoman a revisar las coberturas, ya se puede hacer una tesis de la cobertura que hubo de esa caravana migrante. Quienes escribían la misma nota casi repetida en cada lugar o los medios que no apostaban a nada más y colegas que aun cuando acompañaron día por día esa caravana y las situaciones se empiezan a repetir, encontraron no solo nuevos ángulos, sino informaciones reveladoras que nos permitían entender qué estaba pasando, quiénes eran esas personas y por qué del fenómeno. Por ejemplo, creo que son a mí las coberturas que más me gustaron de ese momento fueron las de El Faro, un medio electrónico con base en San Salvador, El Salvador, que les recomiendo muchísimo para entender Centroamérica, y la cobertura de Plaza Pública, un medio de Guatemala que hizo Alberto Pradilla. En El Faro, sobre todo lo hizo Chele Martínez, uno de los fundadores del Faro, y fue de verdad un disfrute leer cada día la crónica que ellos hacían y estaban en la nota diaria. Pero bueno, ese es el mundo como más chiquito. Yo trabajé en ese mundo más chiquito en el sentido de que hay menos margen de acción. Yo trabajé en ese mundo como 10 años y ya llevo como 10 años trabajando en el otro, en el de la independencia, ser freelance y gestionarte tu propio trabajo. Un mundo que tiene sus bemoles, sus lados bonitos, sus lados maravillosos y sus lados muy difíciles. Pensando que tal vez muchos y muchas de ustedes que elijan el periodismo van a tener que estar de ese lado, quieran o no,
porque las empresas de medios han ido reduciendo sus plantillas, contratan cada vez menos gente, todo se hace por honorarios, monotributistas o como se llama en cada lugar. Como que hice una listita de 6 recomendaciones que yo les daría desde mi propia experiencia. Creo que para empezar en eso otro, que es la independencia, hay algo como una tensión siempre entre lo urgente, lo que está ocurriendo, lo que hay que contar y muchas veces lo que los medios quieren, y lo nuestro, lo que nos gusta, lo que nos interesa, el tema de interés de cada una de nosotras, lo que nos mueve las tripas y nos gusta trabajar. Siempre es una tensión y creo que es una tensión que lejos de molestar, mejora nuestro trabajo, porque si nos vamos solamente a lo que nos gusta, perdemos el contacto con la realidad, y si estamos solamente en lo que es coyuntural, hacemos cosas muy poco profundas. Entonces creo que es como un malabarismo constante entre esos dos universos, lo propio y lo que el contexto manda. Pero cuando yo estudié comunicación, que egresé hace como 20 años de la Escuela de Ciencias de la Información, el concepto de agenda mediática era mucho más estrecho. Definía mucho más, había cosas que eran nota, cosas que no, entrabas a un periódico o al canal de televisión o a la radio y era eso o nada, trabajar en quién sabe qué, porque comunicación es ese ámbito que tiene tanta amplitud que a veces es vaguedad y podemos trabajar en cualquier cosa, pero también dicen que sabemos mucho de nada y un poquito de todo. Ahora siento yo que ese concepto de agenda mediática tiene mucho mayor margen, así como los formatos son más diversos, es más amplio y más fértil porque ya no dependemos solo de las grandes empresas mediáticas, que siempre tienen una agenda vinculada al poder que lo financia, como todos los medios. Se diversifica. Hay un montón de agendas posibles, hay un montón de públicos posibles y hay que también empezar a pensar las historias en función de esos medios y esos públicos, no ya para un estándar del periódico de mañana. ¿Qué hacer ante esta situación de nuestro medio cada vez más llevado a lo independiente, quieras o no, pero una agenda mediática? Lo primero, creo yo, es pensar y mirar mucho, estar todo el tiempo mirando, así como decía, ¿quién decía? Kodelka, que los ojos son nuestro primer gran instrumento antes que la cámara. Para los periodistas que no tomamos fotos, pero que trabajamos en otros registros, también creo yo es mirar, escuchar, pensar. Tenemos que ser como una especie de fábrica infinita de ideas y a cada una de esas ideas empezar a anotarlas, tener libretitas, para empezar a darle cauces. A veces pensamos que lo podemos lograr ahora, y no se da, aunque lo intentemos, pero ahí sigue esa libretita y se sigue alimentando, y a lo mejor en 6 meses, 1 año o 3, llega el momento de esa historia o el lugar perfecto, o hasta te hablan de una revista y te piden una historia de ese tema. Creo que tenemos que tener esas libretitas siempre con ideas, con historias. La segunda recomendación es no perder el temple a la hora de impulsar historias. No sé si en Argentina se le llame así, pero acá en México se utiliza mucho el término pichar. Pichar es tratar de venderle la historia a alguien que te la puede comprar o la puede querer o la puede necesitar. Y esto implica ya un juego de lo anterior, la lectura del contexto, con mis ideas, mis intereses y a quién se lo podría vender. Pichar básicamente es traducir tu idea en un párrafo, que se vea qué es lo que querés contar y cómo lo vas a contar. Sí, tiene que ser simple, tiene que ser directo, pero tiene que tener alguna chispa interesante para que te la quieran comprar. Y ese pitchar incluye primero encontrar la idea, luego escribirla, luego rastrear a quién se lo vas a vender. Ahí yo les diría, pasamos al punto 3 de a quién vender, mantener el temple para pitchar y no cerrarnos en las alternativas. Ampliar, a lo mejor pensar, bueno, esta historia a mí me gustaría publicarla en tal revista, sería mi primero en la lista. Y si no, 2 y 3, ¿quiénes son? Y no cerrarnos o no bajar nuestra
nuestro ánimo si no conozco a alguien en esa revista, 1, 2 o 3. Yo personalmente los mejores trabajos casi que he hecho es porque digo, esto lo quiero publicar en tal medio y busco y a ver quién es el jefe y a ese jefa le mando un mail, le pido una reunión, le hablo por teléfono, le digo, hola, me llamo Paula, tengo una historia que creo que te puede interesar y me gustaría publicarla con vos. O sea, creo que el temple tiene que estar en el momento de elegir, pero también en el de animarnos a ir a pelear por esa historia donde haya que pelear. No esperar a tener un conocido que te recomienden, que te acerquen, porque ahí hay algo que siento que ya está perdido. Entonces, la primera era pensar, mirar. La segunda es pichar, impulsar. La tercera es buscar alternativas sin miedo, buscando alternativas de una lista de medios posibles, pero también de otros ámbitos. Una, no sé cómo llamarle, pero una medio perversión y desviación de los tiempos de cierta ampliación de derechos civiles del presente es la creación de fundaciones que también se cruzan con el tema de cómo evadir impuestos o cómo pagar menos impuestos, que dan muchos fondos en todo el mundo. A veces legítimamente, a veces medio turbio, depende de cada caso y cada quien tomará sus decisiones, pero hay muchos fondos a los cuales aplicar para realizar trabajos concretos o a los cuales uno le presenta un proyecto y dice, yo quiero hacer 10 reportajes, serían así, los publicaría en tal medio, esto, lo otro, para que te lo financien. Yo les recomendaría no se concentren solamente en medios de comunicación, busquen también financiadoras. A veces son ONGs internacionales, a veces son fundaciones y otras veces las mejores, a mí las que más me gustan, tienen que ver con becas específicas para cierto tipo de trabajo. La investigación, el reportaje que les contaba, el de traficantes de ADN, lo hicimos con una beca de UNESCO para periodismo de investigación y sin esa beca hubiera sido imposible. Hubiéramos hecho un textito y no un reportaje de 6 meses recorriendo 5 provincias y generando un texto que más allá de que me guste la calidad de cómo quedó, hizo que avanzara un juicio, fue incorporado como prueba y fue fundamental a la hora de conseguir una condena para un alto funcionario. Entonces, no nos asustemos de buscar becas u otros financiamientos. En ese buscar alternativas no solo son los medios de comunicación. El cuarto punto es, en esa libretita que el cuarto punto es no decaer. ¿Por qué? Porque a veces en esa libretita se van anotando muchas ideas, muchas historias que vemos pasar el tiempo y no se concretan y que en el medio nos salieron otras que no nos encantan tanto, o a lo mejor sí fueron una sorpresa, pero que los pendientes siguen siendo muchos. Yo creo que nos tenemos que seguir aferrando a eso, a lo propio que está ahí y que se va a ir colando de distintas maneras, y no decaer en que a lo mejor un proyecto tarda 6 meses y otras veces tarda 2 años, y no decaer tampoco en el balance cuando decimos, bueno, hice tantas cosas este año y todas fueron para otra gente, ninguna fue mía. Aspirar a tener un proyecto propio por año. Yo cuando va empezando el año me pongo mis objetivos del año y en ellas elijo un proyecto. A veces lo logro hacer, a veces no, a veces surge otro, pero tratar de hacer algo nuestro que no sea ni lo del mercado, ni lo del contexto, ni lo que se vende, sino algo de nuestra propia agenda. Y por último, pero no menos importante, a veces hay trabajos que nos dan más dinero, que nos pagan mejor y no nos encantan, y otras veces otros que nos encantan, pero no significan dinero. Yo creo que el dinero es importante porque es muy importante vivir de nuestro trabajo y es parte de nuestra dignidad. Pero creo que tenemos que ser benévolas con nosotras mismas, a veces de permitirnos hacer trabajos que cada quien evaluará según sus propios parámetros, pero que sean por dinero, dentro del margen de lo que la dignidad implica, porque yo creo que es todavía más deprimente que recibir trabajos que no nos encantan, pero son periodísticos y nos dan dinero,
es más deprimente tener que recurrir a otros trabajos de otra cosa para hacer el periodismo como hobby. Entonces yo les recomendaría que sí acepten también trabajos por dinero, como a veces son encargos de escribirme un texto para una presentación, escribir un texto para algo comercial. Yo eso no le tengo miedo, no me da contradicciones, porque es lo que me permite seguir financiando desde ahí no solo mi vida, sino los otros proyectos en los que creo y que no me dejan dinero. Y todo esto como un gran camino en búsqueda de la voz propia. Y esa voz propia puede estar abierta siempre a la experimentación. Confíen en lo que va saliendo como arte del destino y en lo que van queriendo hacer ustedes también. Yo cuando estudié comunicación decía, los medios no, los medios son una mierda, la prensa es la prensa vendida. Era la Argentina de los 90 y hoy tengo 20 años trabajando en medios, escribo reportajes, pero también en los últimos años he empezado a hacer investigación para documental, producción de documental para corresponsales extranjeros que vienen a mi país y los paseo y les resuelvo todo, producción para proyectos míos propios, investigación iconográfica, que es cuando un documental tiene material de archivo y el editor se le hace muy bonito jalar todo YouTube y uno tiene que ir a buscar quién es el dueño de cada imagen, conseguir la licencia, conseguirla en alta resolución, o te dicen quiero material del día que explotó tal bomba en tal lugar, entonces tengo que conseguir camarógrafos de ese pueblo, a ver quién lo grabó, ir a su casa, recorrer archivos. Hago eso, hago producción para películas de ficción de México, hago producción para películas documentales, investigo posibles proyectos pichando infinitamente, algunos se concretan, otros no, a veces me pagan, a veces es apuesta personal. Creo que en mi experiencia de 20 años como periodista, digo con orgullo que he ampliado mi hacer hacia todo esto y digo también con mucha convicción que sigo buscando mi propia voz. Voy encontrando pedacitos a cada vez, pero no me limito a pensar que sea o solo escribir, o solo en este medio, o solo si me pagan bien, o solo si no me pagan. Creo que es una búsqueda donde hay mucho por encontrar y los géneros, los formatos y el tiempo presente nos dan herramientas no solo potentes, divertidas. Y creo que el oficio nuestro sin diversión no existe porque es muy sacrificado, le entregas mucho de tu vida, pero también te retribuye mucho. Así como a Denise la fotografía le puede dar el descanso del tiempo libre, yo también a veces paso 15, 20 días trabajando fuera de mi casa sin descansar y no me siento cansada mentalmente, a lo mejor un poco físicamente, me siento plena porque es lo que me gusta. Y creo que mientras me siga gustando y siga buscando mi propia voz, hay algo ahí que es mi lugar, pero que no se achiquen ni se asusten de buscar sus propias voces y las formas de hacerlo. Y que encaren, vayan, pitchen, golpeen puertas, digan, busquen, anoten y seguro van a ser historias maravillosas que todos queremos leer y escuchar y mirar. Gracias. Muchísimas gracias, Paula. Excelente. La verdad es que estaba anotando acá algunas metáforas que dijiste, ideas, y me pareció muy lindo esto que reiteras ahora de la voz propia. Bueno, el experimentar. Y dijiste el arte del destino, ¿no? Esto de ir, que a veces uno va en la búsqueda y otras veces encuentra. Y me gustó eso también, del arte del destino. Entre muchas otras ideas que anoté y que ahora podemos conversar un ratito. Tenemos un ratito nomás, pero podemos compartir, si les parece. Y muchísimas gracias por todo lo que retomaste también desde tu formación. Interesante el cambio, ¿no?, del concepto de la agenda mediática y toda esa voz propia que uno encuentra y puede generar. Y todas las recomendaciones que diste también a profesionales y futuros profesionales. Bueno, ahí retomo de lo que está en los comentarios. Flor, que menciona este agradecimiento a recuperar la emocionalidad del hacer, que Denise comenta también y profundiza y amplía, ¿no? Refuerza. Y hay una pregunta de Alfredo Caminos, que la vamos a tomar ahora para Denise,
que, bueno, no sé si ya la has leído, Denise, pero bueno, dice que sobre el final del siglo XX había una crítica a la tecnología, fotografía y cine por ser parte del consumo capitalista. Y en el siglo XXI una crítica al turismo por ser un consumo capitalista. Si es así, estamos obligados a sobrevivir, eligiendo entre consumos de fotografía y viaje. Sí, yo había leído y bueno, antes de todo, un saludo especial a mi hermano Alfredo Caminos. Es una persona que me encanta, es un amigo de años, de décadas, ¿no? Entonces quiero desearle un gran abrazo y que pronto sea posible tomar muchas cervezas juntos. Yo voy a decir una cosa con mucha sinceridad. Yo en realidad no soy, por supuesto, no soy capitalista y tampoco soy comunista, yo soy anarquista, incluso por convicción de que es utópico, pero la felicidad plena también es utópica, entonces que sea posible vivir la utopía, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo él, ¿no? Que por muchos años hemos escuchado, ¿no? Esa crítica contra la fotografía, contra el cine, de que no solamente tecnológica, como también de un consumo capitalista, ¿no? Y eso tiene que ver con el turismo también, pero por supuesto, la comida también es una relación, hay una relación capitalista con la comida, con la salud, con todo eso. Entonces, creo que nosotros tenemos que equilibrar las cosas, ¿vale? Entonces, cuando yo trabajo con cine, cuando yo trabajo con fotoreportaje, cuando yo estoy hablando de fotoreportaje de viaje mismo, tenemos una relación, por supuesto, con algo de capitalismo y que tiene que ver con lo que Paula acaba de hablar, ¿no? De que hay que recibir por el trabajo, hay que ser remunerado, hay que ganar plata por el trabajo, porque el trabajo, el valor, ¿no? Según Marx, el capital está en el trabajo y no en el producto. Entonces, hay que tener una relación también económica, de alguna manera, no capitalista, pero de capital. Pero tenemos que considerar el ocio también como algo que tiene que ver con nosotros y que no es nada capitalista. El ocio es algo de derecho. Tenemos el derecho de vivir el ocio, tenemos el derecho de vivir los sueños y por ahí podemos encontrar tanto la fotografía cuanto el cine como nuestros productores o alimentadores de sueños y no solamente una relación capitalista. Por supuesto, si estoy pensando en un turismo Disney, Walt Disney, ¿no? Orlando, Miami, etc. Es decir, me voy a Disney. ¿Qué tú conoces de la cultura estadounidense, de la cultura de la Florida? Nada. Yo conozco los parques de Disney. Ahí no, seguramente hay una relación capitalista, pero tanto Alfredo como yo, que somos viajeros, maníacos viajeros incluso, vivimos el turismo de otra manera, ¿no? Nosotros vivimos el turismo cuando podemos viajar, viajamos y quedamos en la calle, tomamos una cerveza en un bar, otra cerveza en otro bar justo al lado y seguimos ahí, ¿no? Construyendo no solamente encuentros de cerveza, pero también encuentros de cultura. Y ahí creo que no está conectado con el capitalismo. Entonces, yo creo que toda la crítica merece una revisión, ¿sí? Entonces, contestando a lo que está diciendo Alfredo, creo que tenemos que considerar las críticas, pero también saber que hay críticas que no tienen fundamento, no tienen una solidez. Yo seguiré haciendo mis sueños, es decir, alimentando mis sueños a mirar las películas, a mirar las fotografías, y yo intentaré seguir alimentando sueños de otras personas a partir de la fotografía, a partir del video. Es algo que yo hablaba hace un par de semanas con una alumna, que el periodismo el fotoreportaje de viaje tiene también un compromiso de decir las críticas del lugar. Ni todo son flores. Yo hice un reportaje que se llama París Pandémica, ¿no? Y que yo hablo sobre París, fotografía, está en mi página, pero la última parte que yo hago es una crítica contra la represión de los franceses sobre los inmigrantes, sobre todo los ilegales.
Es decir, y yo muestro, yo presento en un reportaje de viaje para decir qué lindo que es París, yo digo, qué mierda que es París también, ¿no? Porque al mismo tiempo que es acogedor para los que están ahí pagando dentro del capitalismo, que ha dicho Alfredo, no es nada, no tiene ninguna amistad con los que llegan ahí para trabajar, para sobrevivir. Entonces creo que hay que tener el equilibrio y yo creo en eso, en el equilibrio. No sé si te contesté, Alfredo, que apareciste. Sí, muy agradecido. También lo seguiremos en otro viaje. Desconecto la cámara porque fotográficamente no me favorece el contraluz, ¿sí? Bueno, pero muchas gracias, muchas gracias. Muy bueno. Un gusto verte, Alfredo, por acá. También. Qué bien, qué bien. Hay otra pregunta, pero yo en los mensajes, pero quería hacer una pregunta para los dos. Para Paula, ¿puede ser, Marce? Claro, por supuesto. Una pregunta para los dos, para Paula y para Denis. Omar Rincón y Jesús Martín Barbero, que ayer justamente estuvimos ahí con Omar en otra charla, decían que en un libro de 2019 que el mercado se hizo cargo del tiempo, de los tiempos, de esto que hablábamos, ¿no? Que decía Denise, que fotografiar es vivir el tiempo que estamos, que a veces no podemos vivir por la forma acelerada en que nos propone este capitalismo al que también aludías, ¿no? Y bueno, y que se hizo cargo de los tiempos, que los usufructúa, que la inteligencia de mercado nos lleva siglos a nosotros que intentamos hacer otra cosa con eso. Y en esa búsqueda, que también Paula decía, bueno, encontrar la voz propia, porque todo eso lleva tiempo, o sea, son tiempos que uno va transitando en esas búsquedas, de mirar, pensar, escuchar, fotografiar, estar en los lugares y no solo pasar. ¿Cómo ven, digamos, en este contexto en el que es tan difícil sustraerse de la propia aceleración, digamos, que impone ese contexto, la posibilidad de resistir esa temporalidad, esa forma de temporalidad y ese ritmo impuesto por el trabajo, que siempre es una forma también de controlar, ¿no? Por parte del controlar el orden político, porque no es otra cosa, lo dijiste al comienzo de la charla, Denise, ¿no? O sea, la vida no es solo el trabajo, es mucho más que el trabajo. Y sobre todo en este tiempo de tanto control, de vigilancia algorítmica y de todo tipo, ustedes han propuesto estrategias, y yo lo pienso en términos de esta consigna nuestra de hackear la comunicación que proponemos en el Comunicatón. Dan un montón de ideas, pero en relación con el tiempo, que siempre aparece como el gran impedimento, bueno, ¿cómo ven las posibilidades, ¿no? De correrse de eso, de encontrar fisuras por donde salir de eso, para ir a este detenerse en. Si quieren yo respondo primero porque tengo como algo creo que muy breve. La verdad es una pregunta muy compleja y muy importante, ¿no? ¿Cómo resistir a tiempos de aceleración, de mercado, de ritmo, y agreguemos el universo de la inteligencia artificial del cual estamos empezando a ver apenas unas partes y que tiene tan preocupado el mundo periodístico? Yo siento que una cosa que, digamos, una bisagra en la Matrix, un huequito que hay para meter ahí un poquito la cuchara y resistir, como vos decías, a la aceleración, al mercado, al ritmo, un huequito es que como trabajamos casi siempre desde la independencia o desde el trabajar por proyectos, y cada vez más, que era lo que les explicaba, hay algo que no te viene de afuera y que son los propios parámetros que tenés que poner para ser leal a vos misma. Siempre la empresa mediática, sea de la que sea, te va a pedir, te va a chupar.
y hay parámetros que creo que cada quien tiene que elegir sus parámetros innegociables. Para algunos es el rate o lo que le van a pagar, para otros es la posibilidad de tener opinión sobre su última versión del texto, para otros es contar con un buen fotógrafo que te acompañe, para otro que te garanticen la seguridad, depende de muchas situaciones. Para mí, en lo personal, en mi forma de hacer, la clave está en lo que decías al comienzo de tu pregunta, Claudia, en estar. Yo desde hace tiempo no acepto trabajos, ni planeo, ni planteo, nada, por chiquito que sea, ni un texto de una cuartilla, si yo no puedo ir al lugar, si yo no puedo estar en el lugar de lo que voy a contar. Y aunque esto parezca obvio, no lo es tanto, porque esta máquina inagotable de consumo informativo que va liderado por redes sociales y otras cosas, hace que en la avidez de tener contenidos rápidos, contenidos digeridos, contenidos fáciles, se construye mucho contenido desde boletines, desde archivos, desde buscar por cualquier lado y que con cualquier cosa se salva. Yo no, yo hace un tiempo que mi único requisito es poder estar en el territorio, poder estar frente a la persona, poder escuchar, mirar, oler. Si yo no hago eso, mi texto siento que no es auténtico. Claro, insisto, ese es mi parámetro. Para mí no es el parámetro, otros tienen el parámetro de lo equilibrado, vos a favor y vos en contra. Eso para mí no es un parámetro, pero para otros sí lo será. Para otros será el dinero y todas las cosas que mencionan. Una posible salida, no la única, una herradura, para caminar el barro, una forma de pasar lo feo de este tiempo para mí es un periodismo situado en territorio, siempre. Incluso si yo estoy coordinando, tenemos un medio, una suerte de usina de contenidos que se llama bocado.lat, con Miguel Tovar y Soledad Barruti. Nosotros cada vez que planeamos distintos especiales y trabajos, siempre son desde el territorio. O sea, o me muevo allá, o mejor todavía, hago mi investigación para encontrar un periodista que viva ahí, que me lo pueda contar. Entonces, para mí ese es uno de los lugares, parámetros innegociables para mí, estar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Paula, ¿no? Es fundamental. El periodismo es un trabajo callejero, ¿no? No se puede hacer periodismo desde una oficina, aunque a veces y tradicionalmente y lamentablemente cada vez más se lo hace desde la oficina, ¿no? Pero yo también creo, también sobre el tema, la pregunta de Claudia, ¿no? El tema del manejo de los tiempos. También de acuerdo con lo que dijo Graciela, ¿no? Que tiene que ver con el profesionalismo, pero también tiene que ver con una preocupación con sí mismo. Es decir, nosotros nos olvidamos del ocio. Ahí estoy diciendo de nuevo el tema del ocio, ¿no? Y cuando digo del ocio, significa llegar en mi casa, por ejemplo, yo trabajo, soy profesor, yo llego en mi casa y antes, hace un par de años, yo me quedaba conectado. Ahora, no importa lo que pase, la única cosa que hago para mirar el teléfono es para ver si Bolsonaro ya está en la cárcel, ¿no? Entonces miro a las noticias para ver, ¿será hoy? Si se fue ya a la cárcel y en definitivo o no. Fuera eso, yo seguramente no voy a contestar correos, difícilmente, a menos que sea alguien muy especial o un tema que estoy muy conectado porque yo sé que es urgente. De lo contrario, se puede caer el mundo, yo voy a vivir con mi esposa, con mi hija, con mi perrita que estaba aquí mientras escuchaba a Paula. Ella quedaba aquí como una loca a subir aquí en mi pierna para decir vamos a pasear y no sé qué. Está ahora jugando con mi esposa aquí, que es una amiga loca, completamente loca. Entonces tenemos que tener ese cuidado consigo mismo, ¿sabes? El tema del tiempo es algo que es de nuestra salud. Si nosotros no tenemos el cuidado, no tenemos más tiempo para nosotros y pasa el tiempo,
pasa la vida y no hicimos lo que era más importante. Hay que vivir con placer. ¿Sí? Lo que estaba diciendo Paula tiene mucho que ver con eso, algo que yo tengo que hacer lo máximo de lo que me hace feliz. Entonces, a veces ni siempre eso es posible, ¿no? Entonces, yo trabajo en la universidad y es una mierda para muchas cosas, ¿no? Las infinitas reuniones que hacemos, los profesores que a veces no son trabajadores, no son buena gente, y hay muchos en la universidad que trabajo yo, pero también hay cosas buenas. Entonces tenemos que buscar lo que nos hace feliz, buscar las cosas que nos encantan. Si no, nosotros vivimos a la vida y no encontramos lo que nos encanta. Por eso yo volví a la fotografía, por eso yo volví a hacer investigaciones aplicadas, es decir, teoría y práctica al mismo tiempo, porque yo sabía que eso era lo que me encantaba. Yo soy periodista de formación, yo soy periodista de profesión, de corazón. Entonces, hacer investigación que no sea práctica para mí, es decir, aplicada, ¿no? Teoría y práctica para mí, es una pérdida de tiempo. Para mí, no que no sea importante lo que ha hecho, ¿no? Jesús Martín Barbero o lo que hace Omar Rincón. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es también importante, pero para mí lo que importa es eso. ¿Sí? Entonces, es fundamental tener esa relación y buscar el tiempo en nuestro proyecto, el profesionalismo que dijo Graciela. Bueno, muchísimas gracias a los dos, la verdad que es súper rico. Si les parece, hacemos esta última pregunta, donde Leo Corso nos trae, está por acá Leo, el tema de la inteligencia artificial, que también es como fundamental para hablar de fotografía. Con el auge, dice Leo, de las imágenes fotorrealistas hechas con inteligencia artificial, ¿qué les parece que sería lo distintivo, lo específico de la fotografía que toma la persona y que no podría replicar una máquina? Y si hay algún peligro asociado a esto. Sobre todo el peligro que dice él es de imágenes que son fotorrealistas y que se hacen pasar por fotos reales, ¿no? Esa es otra cuestión de simulación o de mentira directamente, de falsedad. Pero primero está el punto ¿no? De la diferencia que habría entre una y otra, y después este aspecto de la desinformación o de la falsedad directamente. Yo empiezo o Paula, ¿quién sería mejor para empezar? Puede ser. Vale, vale. Bueno, no, perfecto. Antes, el tema de las fotografías, ¿no? Hechas con inteligencia artificial. Yo incluso estoy participando de un artículo que es una investigación muy rápida, muy instantánea, de una ex alumna que yo tuve de doctorado y un alumno de maestría aquí de mi universidad sobre la fotografía en la inteligencia artificial. Será publicado en el congreso que yo organizo hace un par de años, que es el maystudies.org. Es gratis incluso para leer. Ustedes pueden entrar, voy a escribir aquí la dirección. En noviembre estará libre ese resumen, después el texto completo, etc. Pero el tema de la fotografía, de la inteligencia artificial, yo tengo que hacer algunos rescates, ¿no? Para contestar, Leonardo. Primero, el tema de la manipulación. La manipulación, las imágenes fotorrealistas, eso siempre ha pasado. ¿Sí? Y yo me recuerdo en 2004, cuando ya estábamos viviendo la fotografía digital, los fotógrafos más tradicionales decían, no, ahora la fotografía digital es una mierda porque será mucho más fácil de manipular y no sé qué. Mira, en 1929, Dziga Vertov, que era un ruso, un polaco, no un ruso, un polaco, pero soviético, nos ha hecho un documental que se llama El hombre con la cámara. Y en El hombre con la cámara lo que hacía es una sobreposición de película, de filmograma, de fotografías, ¿no? Y hacía la manipulación, varias. Si tú miras el documental que está en línea, está en muchas versiones en línea, tú vas a ver la manipulación. Entonces, el fotorrealismo ya existía hace muchos años, muchos años. Ahora es que el problema es que hoy en día ¿quién hace eso? Es el computador. ¿Sí? Y la computadora puede hacer las locuras que pueden surgir. Pero yo también hago un rescate y por ahí yo digo que tengo a veces un poco de miedo,
pero pierdo el miedo cuando recuerdo otra película, ¿no? Que es 2001, La Odisea en el espacio, ¿no? De Stanley Kubrick, que tiene el computador, el HAL, que es las iniciales, las letras anteriores al IBM, H antes de I, A antes de B y L antes de M. Es decir, decía él que la IBM iba a controlar el mundo, ¿sí? A partir de la película. Por supuesto que tenemos un poco de ese peligro, ¿no? Porque si en algún momento no conseguimos desconectar, desplugar la internet o la inteligencia artificial, ellos pueden matarnos, ¿no? Subir unas bombas nucleares, etcétera. Pero esa inteligencia artificial que está por ahí también a veces nos preocupa porque dice, pero no tenemos más empleo, ellos van a hacer las fotos, pero no tiene la sensibilidad. La inteligencia artificial está ahí dicha, es artificial porque no es real, no tenemos la posibilidad de creación a partir de nuestra sensibilidad. ¿Sí? La emoción, la energía. Yo no creo de verdad que sea posible en algún momento crear la emoción humana, el calor, la emoción humana en una máquina. Se puede programar, pero aún así quedará ahí un espacio, ¿sí? Sin programar. Y ahí está el profesional de la imagen, de la fotografía, del video, sea lo que sea. Entonces, yo creo que, hay que preocuparnos. Nos tenemos que preocuparnos, pero al mismo tiempo no es algo catastrófico y, por supuesto, será un momento que pasará. Y ahí yo ya contesto su pregunta, ¿no? ¿Qué falta en una fotografía tomada por una persona y que no puede replicar una máquina? Porque no hay emoción, ¿sí? Hay programación, pero la creatividad no viene de la máquina. Yo no estoy seguro que sea posible que venga. Hoy por la mañana hablaba con un grupo de alumnos de una asignatura que yo imparto aquí en la universidad, que es sobre producción de documentales, de videos documentales, y que yo soy documentalista también, ¿no? Y ahí uno de los alumnos ha propuesto hacer un documental en inteligencia artificial sobre inteligencia artificial. Entonces, si tú quieres, en 10 semanas puedes escribirme que yo te comentaré cómo ha sido el documental hecho por ellos sobre inteligencia artificial, pero contestando a la inteligencia artificial. Vamos a ver qué respuestas ellos van a tener de esa tal inteligencia artificial. Yo creo que será una mierda. Pero, en términos de inteligencia artificial, tal vez un día yo esté equivocado, tal vez un día eso se cambie, pero hoy por hoy yo no creo en la inteligencia artificial como algo que me preocupa. No sé si Paulo está de acuerdo o no, pero yo soy muy duro en ese momento. No somos humanos. De entrada creo que mentir siempre ha sido posible, falsear, trucar, y se ha ido haciendo cada vez más fácil. Eso sí es un hecho. Me acuerdo, o sea, decía Denis cuando la fotografía viró a lo digital, cuando aparece el Photoshop, que tanto vale una foto retocada o no, esa gran discusión, cuando apareció el Internet. Y desde que está Google y desde que está todo esto, todo esta caudal infinito casi de información disponible en Internet, es más fácil mentir y plagiar. Sin dudas lo es. Ahora, la inteligencia artificial yo la veo como un nuevo giro de esto, de estas situaciones que nos desafían como humanidad y como profesionales de distintas áreas. ¿Será un nuevo escollo? Sí, como para los maestros lo es hoy distinguir si un trabajo viene plagiado o no, si las referencias están fundadas o no, si copiaron y revolcaron algo que estaba en Google. Agrega un trabajo extra al encontrar lo real, complica el camino hacia lo real y hace más fácil la mentira. Ahora, siento yo que por más que los programas sean avanzadísimos y me aterroriza que el teléfono en un rato va a empezar a mostrarme cosas de las que hablamos acá y que mi teléfono se puede intervenir, alguien puede escuchar y puede ver todo lo que la cámara de mi teléfono aún apagado enfoca. Todo eso me aterra y no soy incrédula, sé que existe, sé que está ahí, pero siento que por más que esos algoritmos puedan aprender lo que nos gusta, copiar nuestro modo de hacer, copiar incluso nuestros giros, nuestra forma de pensar,
no puede vivir nuestras vidas. Entonces hay un punto donde el único límite hasta ahora que no ha llegado ninguna de las herramientas de las tecnologías es el de la subjetividad. Ese que en el periodismo está tan denostado, ¿no? Lo que está mal, lo que no había que tener, viene siendo hoy como una suerte de escudo resguardo contra estos tiempos de inteligencia artificial y demás. Me tocó este año estar en Cádiz, en Andalucía, me invitaron al Congreso Internacional de la Real Academia Española y del Instituto Cervantes, que fue en Córdoba hace unos años, y así como en Córdoba estaban tan preocupados por si el lenguaje inclusivo o no, la ESI o no, ahora la preocupación de todos los académicos cabezones del mundo es la inteligencia artificial. ¿Cuánto nos va a poder cambiar, quitar? Estaba Pepa Bueno, la directora del País, diciendo que no estamos dimensionando lo que esto significa, que otra vez nos va a pasar que nos arrasa la tecnología, que nos tenemos que despertar. Y ahí mismo, después de escucharla a ella, que creo que tiene mucho sentido también por quién lo dice y desde dónde lo dice, ella es la jefa de un periódico que ya no tiene casi ediciones impresas, que ha empezado a prescindir de mucho, a achicar sus plantillas, que puede incluso llegar a prescindir de la mayoría de sus colaboradores, lo dice como una aliada, es una periodista de terreno, Pepa. Y la escuchaba y me parecía muy, muy claro y muy importante lo que ella decía. Pero en esos días también de repente fui a otra presentación donde el director del Instituto Cervantes, Luis García Monteros, leía a Miguel Hernández y en diálogo con el poeta el escritor peruano, se me fue el nombre. Bueno, ahora me voy a acordar. Miguel Hernández y ¡ay! Se me fue el apellido. Bueno, este poeta también bastante perseguido en el Perú contemporáneo de Miguel Hernández, y leía un diálogo de ellos, y yo siento que por más inteligencia artificial que exista, hay algo en el ser de Miguel Hernández, hay algo en el ser de personas que tienen una subjetividad, que logran decir cosas que simbolizan y que nos certifican y que nos resumen un tiempo y que nos mueven sentimientos. La inteligencia artificial probablemente podrá hacer textos muy buenos, pero no hay un Miguel Hernández detrás de esa computadora, y no va a haber alguien sobreviviente de esa guerra en España, y no va a haber el transmitir y lograr sentir en la piel propia lo que otros te cuentan. Eso es solo permeado por la subjetividad. Entonces, en definitiva, escuché no sé cuántas ponencias de académicos y de periodistas, y lo que más me emocionó y lo que recuerdo es un texto con una firma de un señor, muy específicamente hablando de la Guerra Civil Española, alguien perseguido en ese tiempo. Entonces yo creo que sí, es algo que complica más, es algo que permite mentir más, pero sigue siendo del terreno de lo no auténtico, de lo no real, que lo invade todo, pero no es lo mismo. Podemos tomar un jugo en cajita Tetra Pak, un jugo en lata, uno que traiga emulada la pulpa, pero no va a saber igual que una naranja. Entonces me aferro a creer que la subjetividad es lo que nos va a salvar de los tiempos de despersonalización total. Muchas gracias Paula y Denis por sus respuestas. La verdad que también el planteo de Leo muy apropiado para estos tiempos, era un tema que es interesante ver. Y bueno, y en el marco del comunicatón, que lo que nos estamos proponiendo es cuál es el rol de la comunicación y de los y las comunicadoras para transformar el mundo, para impactar en el mundo, para realmente contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible que abarcan tantos aspectos de la vida humana, ¿no? No solamente del ambiente, sino también de las personas y de la sociedad. Y cómo es este concepto del progreso de las sociedades, y bueno, cómo la fotografía puede impactar y contribuir a eso, ¿no? Por ahí dejaría esta pregunta también, un poco para ir cerrando, porque la verdad que les hemos robado bastante tiempo a todos y todas.
¿Cómo piensan eso, que la mirada fotográfica podría contribuir a un desarrollo más sostenible? Paola, es su Yo, turno. yo cortito para que tú termines. Yo creo Dale. que la fotografía, igual que todo lo audiovisual, tiene un poder inmensísimo. Yo mucho le rehuí, empecé a trabajar en televisión casi por casualidad, lo sufrí los primeros 2 años, después ya me gustó y hoy es un lenguaje donde trabajo un montón y tengo la satisfacción de sentir que dice en algunas situaciones mucho más que el texto, aunque otras veces me frustra, pero puede ser muy fundamental, me parece, la fotografía como salida a este fin del mundo. Yo te puedo hablar de plásticos, de la basura, de que no tires basura, pero cuando te muestro la isla de plástico en el Pacífico o cuando una imagen nos permite ver un lugar que conocimos, hoy destruido por la basura de nuestra sociedad de consumo, postcapitalista y de todo nuestro usar un ratito, tirar y generar eso que no se va, me lo puede transmitir mucho más una imagen que un texto, me parece. Entonces creo que es una herramienta muy importante para pelear contra el fin del mundo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Paula. Ayer yo hablaba en mi clase, ¿no?, de la noche, de periodismo, de fotoperiodismo, hablaba sobre Kevin Carter, que ha sido un fotoperiodista de Sudáfrica, ¿no?, y que ha hecho una fotografía muy conocida en el mundo, que es de la niña y el abutre, ¿no? No sé si ustedes si recuerdan la fotografía y tal. Después se descubrió que era un niño y no una niña y que no ha muerto, él quedó vivo, murió después de fiebre, etcétera, etcétera. Bueno, lo que quiero recordar de esta fotografía, que es una fotografía muy fuerte, es que gracias a ella el mundo ha dado cuenta que Sudán, que allá estaban muriendo muchas personas, muchas personas. De la misma manera, desde la fotografía, el mundo ha descubierto que hay un cementerio de basura en el Pacífico, ¿sí? Una isla de botellas de plástico, gracias a eso. Entonces, yo creo que la imagen, él tiene la fuerza de dejarnos felices, de provocar la admiración, pero también de provocar la preocupación. Entonces, el poder de la imagen, y no solamente la fotografía, como también el video, ¿no? Tiene mucha la fuerza de impactar, ¿sí? Distinto del texto, que por otra parte, ¿no?, nos hace viajar. Nosotros viajamos, imaginamos por el texto o por el audio, que es el texto, pero que alguien está hablando, pero no tenemos la imagen. Pero cuando miramos una imagen, nosotros tenemos la realidad, aunque no sea a veces la realidad que debería ser. Hablando de la fotografía de Kevin Carter, ¿no? Está allí el pájaro y aquí el niño, que parecía la niña, ahí los dos en la escena. Pero extracampo hay una enfermera, hay una profesional de salud justo al lado del niño. Y las personas no se dan cuenta, porque se hace una movimentación para definir el encuadre y el encuadre cuenta una nueva historia. Entonces creo que el papel de la fotografía y por supuesto del video es impactar, es mucho más impactante. Y ahí está la fuerza para cambiar el mundo. Ojalá sea posible. Ojalá nosotros, periodistas, tengamos la capacidad de cambiar el mundo impactando, porque solo por la palabra parece que no es posible. Todavía no ha sido posible. Muy bueno. La verdad es que nos deja pensando mucho y además como una responsabilidad que tenemos como comunicadores y comunicadoras y también entusiasmo. Los dos nos dejan entusiasmo y sentir que es posible, que podemos hacer muchas cosas. Espero que así lo estén sintiendo quienes están aquí acompañando y escuchando y veo que las chicas asienten. Gracias por la ayuda y el soporte técnico al equipo ahí de las chicas que nos han estado acompañando, bueno, a Claudia por generar este espacio también, y todas las compañeras y los compañeros, y bueno, por supuesto a nuestros invitados de lujo. Ha sido un conversatorio hermoso, hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias.
Gracias, Marce, a vos. Y una cosita más, bueno, además de agradecer infinitamente a Paula y a Denis, y que, bueno, sobradamente todas las expectativas que uno pudiera tener, ha sido conversar con ellos hoy. Así que muchas gracias, y ojalá que sea presencialmente la próxima. La próxima, sí. Pedirle a las chicas que cuenten, que inviten al último conversatorio previo al encuentro del jueves, que es mañana. Sí, bueno, justo íbamos a decir eso, que para cerrar queremos obviamente agradecer, nos vamos acá con un montón de cosas para pensar y también para seguir discutiendo, y queremos invitarles mañana a que se sumen a las 15 horas al último conversatorio virtual que se llama Territorialidad Expandida, Narrativas de no ficción en el Post-Territorio, con Fernando Irigaray, y por supuesto invitarles a compartir también a partir del jueves la instancia presencial del Comunicatón, a la cual están invitadas. Y muchísimas gracias por esta oportunidad también. Bueno, gracias por la invitación. Sí, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, ha sido un placer. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chao. Perdón el tomar desde el auto. Saludos. Chao, muchas muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao.